Bienvenidos a Reporte Especial. Buenas noches. Hoy les traemos un análisis detallado de las auditorías realizadas por la Contraloría, que han puesto bajo el escrutinio varias instituciones, entre ellas el INAIPI con una enmienda que aumentó un proyecto en un 800%, y el Ministerio de Energía y Minas con pagos poco usuales. Además, examinemos los desvíos financieros detectados en el ITLA y el Intrant, donde las discrepancias superan, oigan esto, los 9.000 millones de pesos. Eso es transparencia. También le ponemos un ojo a las compras no presupuestadas y las violaciones a los límites legales encontrados en el Ministerio de Deportes, así como los procesos de compras en el Ministerio de Administración Pública, que carecen de evidencias de la recepción de bienes, y los vehículos no registrados en impuestos internos. La pregunta que nos hacemos es ¿cuánto dinero público está en riesgo y quiénes pagarán las consecuencias? Bajo la lupa se encuentran dos instituciones claves: el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia y el Ministerio de Energía y Minas. En el primero de estos organismos, cuya dirección está a cargo de Besaida Santana Sierra en este momento, se ha descubierto una serie de irregularidades financieras que superan los 1.600 millones de pesos. Uno de esos hallazgos, quizás el más controvertido, es el desajuste financiero de 1.263 millones de pesos entre la asignación presupuestaria y la ejecución efectiva. Además, la falta de documentación que justifique esas diferencias agrava aún más la situación, dice Contraloría, dejando en entredicho la transparencia en el manejo de fondos destinados al cuidado y bienestar de los más vulnerables. Los peritos han destapado un aumento del 800% en un acuerdo de proyecto con el PNUD, pasando de un poco más de $1 millón a $12 millones, que con el cambio de moneda se traduce en más de 600 millones de pesos. Además, se ha revelado que se utilizaron fondos del proyecto para indemnizar personal del INAIPI. En paralelo, en el Ministerio de Energía y Minas, bajo la dirección de Antonio Almonte, se han expuesto hallazgos que superan los 200 millones de pesos. Entre las supuestas irregularidades detectadas por los auditores se incluyen empleados en trámite de pensión que continúan en el cargo, un 90% de ausencias de servidores públicos durante las horas laborables y pagos adicionales de nómina por casi 58 millones de pesos. La cereza en el pastel, según dicen los auditores, es la identificación de empleados que cobraban por posiciones que nunca han ejercido. Sin embargo, la trama se torna un poco más complicada con el caso de Alejandro Zacarías, quien según la auditoría recibió salarios de dos instituciones simultáneamente, acumulando ingresos por más de 62 millones de pesos a lo largo de algunos años. Además, se han encontrado deficiencias en la gestión de terrenos bajo control del ministerio, con 203 terrenos que carecen de títulos de propiedad y un pago inusual al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a inversiones. Más detalles en nuestro reportaje de esta noche, las auditorías del Gobierno del Cambio, en nuestra segunda entrega. La auditoría al Ministerio de Energía y Minas contiene hallazgos que abarcan desde discrepancias financieras, ascendentes a millones de pesos, hasta gastos sin justificación aparente. Además, se ha observado un incumplimiento en procesos de contratación, lo que plantea cuestionamientos sobre la integridad y eficacia de las operaciones de Energía y Minas. Institución: Ministerio de Energía y Minas. Ministro Antonio Almonte. Período auditado 2020-2021. Presupuesto 2023, 1.150 millones de pesos. Empleados, 991. Gasto en remuneración, 795 millones de pesos. Gasto en contratación de servicios, 501 millones de pesos. Hallazgos en auditoría por 222 millones de pesos. Al revisar las nóminas de personal, los peritos encontraron que la entidad tiene empleados registrados como en trámite de pensión, que en la realidad siguen activos en sus cargos.
Los auditores ponen como ejemplo el caso de Nuris Gómez, quien actualmente ocupa el cargo de directora de Recursos Humanos con salario $200,000 al mes, y de Miriam González, quien trabaja como asistente del despacho con salario mensual de $150,000. Además, el reporte de control de asistencia revela que un alarmante 90% de los empleados se registra como ausente durante las horas laborables. También se detectan 7 empleados que cobran por posiciones que no ejercen. En lo que los auditores califican como una exhaustiva auditoría física llevada a cabo en las instalaciones del Ministerio de Energía, que abarcó un periodo de 15 días laborables, se puso de manifiesto una situación que califican de alarmante. De los 477 empleados, tanto fijos como contratados, que figuran en la nómina del ministerio, tan solo 172 de ellos, equivalente al 36%, se presentaron para poder validar su presencia física. Otro de los hallazgos establece que durante el periodo septiembre 2020 a abril 2021 se realizaron pagos adicionales de nóminas por casi 58 millones de pesos. Además, se efectuaron pagos retroactivos mediante libramientos de más de 20,000 pesos, por ejemplo, a Elijen Adolfo Rodríguez, pagos que no fueron registrados adecuadamente en el portal de transparencia. Se incluyeron salarios fijos, regalías, sueldos número 13, compensaciones para militares retroactivos, entre otros. Durante la auditoría se identificó un hallazgo con relación a Alejandro Zacarías Jiménez, quien recibió remuneraciones salariales en los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero y febrero 2021 por más de $1 millón. Lo destacado aquí es que dichas remuneraciones provinieron de 2 instituciones de manera simultánea. En su rol como director de programas especiales en el Ministerio de Energía y Minas, devenga salario mensual de $200,000. Además, simultáneamente recibía un salario de $80,000 en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, aunque no se identificó el cargo que ocupaba en esta última institución. La auditoría subraya que la práctica no es un incidente aislado, ya que Zacarías Jiménez desde el 2008 ha mantenido una larga vinculación con la administración pública, acumulando ingresos por más de 62 millones de pesos. En múltiples ocasiones, este empleado ha cobrado simultáneamente en 2 o 3 instituciones, y cuando trabajó en una sola, percibía 2 sueldos idénticos en el mismo mes. Además, durante la auditoría, los auditores resaltan que notaron su ausencia constante en la institución y se le asignó una oficina que nunca utilizó. La revisión de las nóminas en el Ministerio de Energía y Minas pone de manifiesto que 18 empleados de la institución están percibiendo salarios que superan los límites establecidos por la escala salarial aprobada por el MAP. Entre los casos más notables se destacan César Sánchez, coordinador del despacho del ministro, con salario $275,000, lo que excede, según la Contraloría, la escala salarial aprobada para su grupo ocupacional. Deidre Marichal, coordinadora operativa de consulta multisectorial, con salario $200,000, superando en $110,000 la escala establecida. Margarita Chelín, coordinadora de despacho, con salario $160,000, según los auditores, con un exceso de $70,000 con relación a la escala salarial de su grupo. Scarlett García, coordinadora de la Dirección de Análisis Económico y Financiero, salario $150,000, dicen los auditores que supera en $60,000 la escala aprobada. Durante la revisión de los procedimientos de adquisición y asignación de combustible, surgieron 2 temas sustanciales. En primer lugar, se constató que se realizaron compras de tickets de combustible por parte del Ministerio de Energía y Minas, sin que se evidenciara de manera clara quiénes son los beneficiarios de estos suministros, ni a qué departamentos se asignarían. Aunque bien es cierto que no hay manera de tener empleados ejecutivos de nivel con salarios muy bajos, los auditores no especifican si hay que modificar la escala salarial grupal o si el ministerio debería pagar sueldos más bajos.
En el transcurso de la auditoría realizada en el ministerio se revelaron cuestiones relacionadas con la propiedad y el registro de los terrenos bajo su control. El Ministerio de Energía y Minas posee un total de 340 terrenos y se constató que 203 de ellos carecen de títulos de propiedad que los respalden como activos legítimos del ministerio. Solo 108 de 137 títulos originales están registrados en impuestos internos. Además, se encontraron terrenos en arrendamientos y usos no autorizados. En adición a esto, al revisar los registros fiscales, se detectó que el ministerio no cumplió con la presentación y declaración de impuestos sobre la renta correspondiente a los asalariados. Este incumplimiento abarca un periodo de 8 meses, desde septiembre 2020 hasta abril 2021, y supera los 20 millones de pesos en retenciones cobradas a empleados que no fueron pagadas como correspondía. Durante la revisión de las transacciones financieras, se identificó un pago inusual realizado al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a inversiones. En concreto, el ministerio efectuó un desembolso por más de $200,000, equivalente a más de 10 millones de pesos, mediante el libramiento de noviembre del 2020. Este pago se destinó como anticipo, tasa y gastos para iniciar gestiones de arbitraje, debido a una demanda presentada por la empresa EnviroGold contra la República Dominicana. La demanda alega incumplimiento de un contrato especial relacionado con la evaluación, explotación y beneficios de la presa de Cola. Cabe mencionar que este contrato se firmó antes de la creación del Ministerio de Energía y Minas y que algunos documentos anexos al expediente se encuentran solo en copias. Además, se evidenció que la deuda corresponde a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, así como a la Dirección General de Minería. Institución INAIPI, directora Betsaida Santana Sierra. Período auditado septiembre 2020, agosto 2021. Ingresos 11.697 millones de pesos. Empleados 14.106. Gasto en remuneración 7.709 millones de pesos. Gasto en contratación de servicios 1.139 millones de pesos. Hallazgos en auditoría por 1.653 millones de pesos. Entre los hallazgos de INAIPI se revela el desajuste entre la asignación presupuestaria y la ejecución efectiva, con una brecha de 1.263 millones de pesos. La falta de documentación que justifique estas diferencias y la ausencia de comparaciones de metas físicas y financieras con los presupuestos asignados, así como las desviaciones ocurridas, incumplen la normativa establecida en las NOVASIS de segundo grado, lo que resalta una seria deficiencia en la gestión financiera de la institución. Los peritos encontraron incumplimiento de los términos estipulados en el acuerdo del proyecto firmado con el PNUD, mismo que se celebró en el 2018 por un monto inicial de $1.350.000, al que se le realizó una enmienda el 30 de diciembre del 2020, aumentando el valor del acuerdo a $12 millones, que al cambio a pesos dominicanos supera los 600 millones de pesos. Este cambio representó un aumento del 800% con respecto al acuerdo original. Según lo establecido en el acuerdo inicial, las revisiones estaban permitidas únicamente en casos de redistribución anual de los insumos acordados, aumento de los gastos debido a la inflación o diferencias entre líneas presupuestarias de hasta un 20%. La enmienda en cuestión, sin embargo, agregó al convenio principal la adquisición de mobiliarios y equipamiento. El INAIPI es tan corrupto y tan corrupto las personas que no denuncian las cosas que yo le voy a decir, que el INAIPI obliga a cierto personal a llenar unos formularios para darle su bono de desempeño. Esos formularios que se llenan para certificar que el INAIPI está trabajando y dándole el bono de desempeño que esté en nómina a los empleados. Pero ¿qué pasa? Ese bono de desempeño no está llegando a nada. Los empleados se quedan esperando el bono de desempeño, pero ustedes lo siguen haciendo firmar.
¿Por qué? Porque el INAIPI lo que se está cubriendo para cuando le reclamen, decir, no, nosotros le dimos su bono de desempeño. Otro de los hallazgos de la auditoría devela que efectuaron pagos de indemnizaciones a empleados del INAIPI usando los fondos transferidos al proyecto del PNUD. Durante una revisión de los desembolsos realizados a través del PNUD, se identificó un desembolso de más de 10 millones de pesos destinado a indemnizar 110 empleados de la entidad, según la lista proporcionada por la Dirección de Planificación y Desarrollo el 17 de febrero de 2023. Un dato preocupante encontrado por los auditores es que, de acuerdo a las certificaciones y registros de gastos proporcionados por el Departamento de Planificación, no se ejecutó nada del proyecto hasta el 2021. Además del monto del convenio modificado por $12 millones, donde solo se desembolsaron casi $2.500.000. Los auditores financieros descubrieron que el monto aprobado para la caja chica superó los límites establecidos por la contabilidad gubernamental. La discrepancia, aunque aparentemente modesta en comparación con otras, plantea inquietudes acerca de la disciplina fiscal. En la auditoría se han revelado preocupantes discrepancias en los inventarios de mercancías, con un excedente que supera el $1.000.000 y un déficit de casi $400.000 en 21 artículos almacenados. Además, destaca que a pesar de la revisión de inventarios al cierre de diciembre de 2020, no se realizaron los ajustes necesarios por las discrepancias que superan los 20 millones en sobrantes y 58 millones en faltantes. $1,000 no es dinero ahora mismo. ¿Qué cuesta cuidar nuestros hijos, educar nuestros hijos? ¿Por qué INAIPI toma la decisión simplemente de cancelar un contrato sin antes hacer una investigación? Se ha identificado una diferencia sustancial entre los registros de activos fijos en el sistema de administración de bienes y el sistema de contabilidad interna, que supera los $298 millones. Y las retenciones informadas con casi $2 millones en juego. Otro hallazgo se relaciona con inconsistencias entre las nóminas pagadas y las notificaciones a la Dirección General de Impuestos Internos. Soy INAIPI con las estancias infantiles, no digo con nosotras porque somos todos uno. Es algo que no tengo ni palabras. Nos llaman el día 1 de diciembre, cargando los protocolos de INAIPI y todo fue una farsa, todo fue un juego. Yo confiaba de que nosotras lo iban a dejar ahí porque el trabajo está hecho. En un análisis detallado de las nóminas pagadas durante el periodo que abarca desde septiembre del 2020 hasta agosto del 2021, en comparación con las notificaciones proporcionadas por la Tesorería de Seguridad Social, se identificó una discrepancia que involucra a 96 empleados y que afecta tanto a las retenciones como al aporte del empleador y la seguridad de riesgo laboral, con montos significativos que están en juego. La discrepancia se traduce en una diferencia que supera el $1.000.000 entre las nóminas y las notificaciones de la TCS. Por ejemplo, en diciembre de 2020 se reportaron 64 empleados adicionales en las nóminas, en comparación con las notificaciones a la Tesorería de la Seguridad Social, lo que generó una diferencia en los montos de salarios de $1.142.000. Se identificó que Félix Javier, quien ocupa el cargo de encargado del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación en INAIPI, desempeña simultáneamente funciones en la empresa de transmisión eléctrica ETED, sin especificar el puesto, con salario $130.000 en el INAIPI y $50.000 en la otra entidad estatal.